Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana te queremos dar gracias porque nos permites estar una vez más reunidos para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por la predicación y el mensaje que has preparado a través de la voz de mi hermano Emanuel García. Te pedimos que tú obres en nuestras mentes y corazones a través de este mensaje que ha preparado. Te pedimos, Señor, que traigas a más de nuestros hermanos delante de este tiempo y de este mensaje. Y te pedimos, Padre, que tengamos un corazón dispuesto a escuchar, que podamos meditar en tu palabra y que podamos llevarla a nuestras vidas, que sea una semilla que dé fruto todo el tiempo, todos los días y que vaya transformando nuestra vida para acercarnos más a esa imagen que tú quieres moldear en cada uno de nosotros, esa imagen de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de los que estemos escuchando. Padre, te alabamos y te bendecimos esta mañana, este día, por toda tu bendición, por todo tu amor, Señor, por todo el cuidado que has puesto para que este mensaje se realice. Y te alabamos y te bendecimos en nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Seguimos con esta serie de predicaciones basadas en algunas parábolas, en algunas de las parábolas del Señor Jesús. Y el día de hoy hablaremos sobre la parábola del fariseo y el publicano. Una parábola que ciertamente nos trae muchísima enseñanza en diferentes aspectos de la vida espiritual del cristiano, desde la necesidad de orar a nuestro Padre Celestial, la actitud con la que debemos presentarnos delante de Él y también las consecuencias de esa actitud. Y precisamente para tener una mayor comprensión del texto, en esta ocasión lo abordaremos en dos partes, en dos grandes partes. Pero antes que cualquier otra cosa, quisiera que oremos para que el Espíritu Santo sea quien dirija este tiempo. Vamos a orar. Padre Todopoderoso y bendito, te damos muchas gracias por esta mañana. Te agradecemos porque tú nos permites estar el día de hoy, porque tú nos das revelación. Te pedimos que toques nuestros corazones, que los prepares para escuchar este mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos que haga una mella en nuestro corazón, que toque fibras, que provoque cambios, que realmente nosotros podamos obedecerte cada vez más. Y Señor, pues todo esto lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como ya mencionamos, iremos desglosando este texto en dos partes, en dos grandes partes, y para ello, primero que todo, empezaremos dándole lectura al texto de hoy, que se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, versículos del 10 al 14, y dice: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un pasaje muy bello, es un pasaje que, como dijimos, trae mucha enseñanza. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en esta primera parte es hablar sobre los personajes. ¿Cuáles son estos personajes que tenemos en este texto? Y bueno, pues tú ya sabes lo que es un publicano, lo que es un fariseo. Ya si tú respondiste tu lección de esta semana, sabrás a qué se dedicaba cada uno y cuáles son las características, algunas de las características, digamos, de cada uno de ellos. Pero más allá del oficio que cada uno ejercía, que cada uno representaba, y el menosprecio que siente el primero, o sea, los fariseos, hacia los publicanos, más allá de eso, me gustaría que fuéramos un poco más a profundidad y que abordemos esto no de manera superficial,
no solamente lo que su investidura representa, sino irnos debajo de la piel, por debajo, más a profundidad en el corazón. Hay muchas características que podemos observar en el fariseo que a simple vista nos chocan. Las reprobamos rotundamente e incluso en muchas ocasiones nos indignan y escandalizan. Sin embargo, en algunos casos, en muchos o en pocos, en algunos casos, podríamos sentirnos identificados con estas características que nosotros mismos reprobamos. Por ejemplo, una de las características que tenía este grupo de fariseos era que actuaban según les convenía, actuaban a conveniencia o si podían sacar algún provecho, pero sin convicción. No había ninguna convicción en ellos, como nos muestra el texto en Mateo capítulo 3 versículos del 7 al 8, que dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos aquí en este texto cómo Juan el Bautista está bautizando a algunas personas y los fariseos y los saduceos veían que muchos asistían a este bautismo y enseguida pensaron: bueno, pues, ¿qué es esto? Debe ser algo que nos conviene, ¿verdad? Toda la gente va, vamos a ver, solo por si acaso, ¿verdad? ¿Qué daño nos puede hacer? Pero Juan el Bautista los ve y les dice: generación de víboras. Juan el Bautista sabía que ellos solamente iban por conveniencia, por obtener algún beneficio, pero no había ninguna convicción en ellos. Fíjate lo que dice al final del versículo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice la Escritura, aquí en este mismo texto, que las personas entraban a bautizarse con Juan y confesaban sus pecados, se arrepentían de sus pecados. Pero estos personajes no se arrepentían, no había arrepentimiento en ellos, simplemente querían cumplir con un requisito, sin convicción. Eran religiosos, o sea, les importaban más las apariencias que la verdadera obediencia a Dios, y criticaban a quienes no seguían sus costumbres y apariencias como ellos. Esto lo podemos ver también en el texto de Mateo, ahí mismo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, versículos del 1 al 3, que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo para ellos es muy importante la apariencia, es muy importante su tradición. Y el Señor Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? O sea, ponen sus tradiciones, sus costumbres por encima de la obediencia a Dios, por encima de lo establecido por Dios. ¿Te empiezas a sentir identificado? ¿Identificada? Espero que no, hermano, hermana. Pero si es así, es mejor que lo reconozcas hoy mismo delante del Señor. A todos nos puede suceder. Podemos empezar a caer en esta religiosidad en el cual nosotros vamos a la iglesia por apariencia, para que no digan: ya dejó de venir a la iglesia, ¿verdad? Hacemos las cosas solamente por costumbre. No, pues es que aquí las cosas siempre se han hecho de esta manera. Bueno, sí, siempre se han hecho de esa manera, pero ¿qué es lo agradable a Dios? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede mejorar? Siempre que nosotros mantengamos nuestra obediencia a Dios, debemos de dejar a un lado nuestras costumbres, no poner por encima nuestras costumbres y nuestro
lo que hacemos constantemente, mecánicamente, en lugar de obedecer a Dios. Y bueno, siempre si nosotros llegamos a caer en esta situación, es mejor que lo reconozcamos ya delante de Dios y le pidamos perdón. Y entonces podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, realmente arrepentirnos. Vamos a continuar con estas características de los fariseos. Estamos primero hablando sobre algunas características de los fariseos, así bajo la piel, un poco más analítico. Eran soberbios y de duro corazón. Tentaban constantemente al Señor Jesús porque no le creían. Y ejemplo de ello podemos ver en el Evangelio de Mateo, igualmente en el capítulo 16, versículo 1, que dice: vinieron los fariseos y los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Allí tentándole, ¿verdad? Diciendo: a ver, si es cierto que tú eres hijo de Dios, muéstranos una señal del cielo. También en Mateo 19:3 hay un versículo, hay un texto que nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y vemos cómo tienen esta intención siempre de tentarle, de hacerle fallar, de hacerle resbalar, de hacerle equivocarse. Y están allí, son soberbios, no le creen al Señor. Acostumbraban también decirle a las personas cómo debían comportarse y qué era lo correcto hacer, aunque ellos mismos no lo hacían. Igualmente amaban el ser reconocidos y aplaudidos por sus obras y tener los lugares de honor en todas partes a donde iban. Y el Señor Jesús lo dice de una manera muy precisa en Mateo 23, versículos del 4 al 7, que dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. ¿Te resulta familiar todo este comportamiento? Quizá lo has visto en tu lugar de trabajo, quizá lo has visto en tu congregación, o quizá eres tú quien se está comportando de esta manera. Puede ser. Este es un buen momento para hacer un examen de conciencia, una introspección, para ser sinceros delante de Dios y reconocer que quizá has estado comportándote como un fariseo. Quizá yo me he estado comportando como un fariseo, ¿verdad? Este es el momento. Siempre tenemos una oportunidad de ver hacia adentro, ver hacia nosotros y criticar y decir: sí, creo que sí me gustan sentarme en los lugares de mayor importancia, creo que sí me gusta que me llamen maestro, maestro, ¿verdad? Y creo que sí ando ahí diciéndole a los hermanos cómo deben llevar su vida cristiana y qué es lo que Dios dice, y decirles: a ver, tú tienes que hacer esto, esto y esto y lo otro, pero en realidad yo no lo practico, no lo obedezco. Mi vida dice otra cosa diferente a mis palabras. Es un buen momento para reconocerlo, arrepentirnos delante de Dios y hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el Evangelio, según Mateo, están registrados al menos 7 ayes del Señor hacia los fariseos, reprobando su conducta y su corazón. Vamos a leer algunos de ellos. En Mateo 23, del 13 al 16 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Te vas dando cuenta cuál es el carácter de estos fariseos? Los ayes, como estos, son señales de calamidad, de juicio. Y se los está diciendo a los fariseos porque conoce su corazón. Y dice el siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de ustedes, hipócritas, ¿verdad? Que se aprovechan de las personas, utilizan la situación de poder que tienen, el puesto de liderazgo, el puesto de respeto que le tienen las personas para aprovecharse. En el anterior también les dice hipócritas. Dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es algo terrible, terrible. Otro de los ay, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Recordemos que estos fariseos no reconocen al Señor, ¿verdad? No le creen. Y como dice aquí, son hijos del infierno, son hijos de Satanás. Y van y buscan con el pretexto de la fe a compartirle una supuesta fe a las personas, y después que los convencen, los hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Otro de los hay dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Cómo ponen maña, verdad? Estamos hablando de los fariseos que existían en la época del Señor Jesús, cuando el templo de Salomón todavía existía, era el segundo templo, ¿verdad? Y dice: el que jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Le dan más valor al oro del templo que al mismo templo, ¿verdad? Y en todo su pensamiento es así, es reprobado, siempre viendo las cosas terrenales, viendo siempre las cosas materiales, las cosas superficiales. Yo espero, hermano, realmente que no nos reconozcamos en estas actitudes de los fariseos. Deseo de todo corazón que no haya en nosotros este mismo pensamiento, pero si lo hay, hoy es momento de arrepentirse. Hoy tú puedes arrepentirte delante de Dios, pedirle perdón, que te perdone y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a continuar con los ayes en Mateo capítulo 23, versículos del 23 al 30. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hipócritas, ¿verdad? Porque cuando les conviene, bien que aplican la ley, pero cuando no les conviene se hacen de la vista gorda. Dicen: sí, no importa, el mosquito sí lo voy a colar porque la ley dice que no podemos comerlo, pero el camello, yo no sabía que era camello, ¿verdad? ¿Hay actitudes así en nuestra vida? Es preciso que las identifiquemos, porque si no sabemos identificarlas, si no ponemos un ojo crítico delante de nosotros, en nuestro interior, no vamos a poder identificarlas. Vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir pecando de la misma manera delante de Dios. Dice que diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante. Al momento de diezman lo que es poquito, lo que es barato, lo que no cuesta trabajo,
en lo que no tienen que invertir demasiado, eso sí lo diezman. Pero ¿qué hay de la justicia, la misericordia y la fe? El corazón en las cosas materiales, el corazón en las cosas superficiales, actuando por interés, sin convicción. Así es el corazón de un fariseo. Otro de los dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Te das cuenta cómo les importan las apariencias, la religiosidad? Esto es religión, esto es religiosidad. Preocuparse por la parte externa, por lo que se ve. Ay, ¿qué va a decir la gente, verdad? Uy, no, ¿qué van a decir los hermanos si no tomo la cena del Señor? ¿Qué van a decir los hermanos si no participo de esto? ¿Qué va a decir mi pastor si no hago aquello? Solamente superficial, solamente las apariencias. Mi buen nombre que no se vea manchado, ¿verdad? Mi buen nombre de cristiano, porque mi trabajo me ha costado hacerme de esta fama de buen cristiano. ¿Cómo la voy a perder? Hipócrita. Hipócrita, dice el Señor. Eres un hipócrita porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro, en nuestro corazón, estamos llenos de robo y de injusticia, si es que practicamos estas cosas, ¿verdad? No nos hemos arrepentido completamente. No nos hemos arrepentido delante del Señor. Y hoy es un buen día para hacerlo. Otro de los dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Autoexamen, hermanos. ¿Cómo está mi corazón? Sí, por fuera muy bien, por fuera bien mi corbata, mi camisa, bien peinado, bien bañado, la sonrisa, ¿verdad? Al saludar: hermano, buenos días, gloria a Dios. De manera externa, cumplimos con todos los requisitos de manera externa, pero ¿y en nuestro corazón cómo estamos? De manera externa estamos cumpliendo, pero en nuestro interior, delante de Dios, que es el que ve nuestros corazones, ¿estamos cumpliendo? ¿Estamos obedeciendo? El último de los ayes que vamos a mencionar hoy dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentira, ¿verdad? Lo dicen de dientes para afuera y se escandalizan, así como quizá tú y yo nos estamos escandalizando al escuchar todas estas palabras del Señor Jesús. Hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Solamente les importa la parte externa, se aprovechan de las personas, y nosotros podemos decir: ay, pero qué tremendos eran esos fariseos, ¿verdad? Qué corazones tan duros, cómo no creían. Aguas, quizá en nosotros haya también algo de estas actitudes. Lo dicen de dientes para afuera. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Sí, pero después ellos mismos fueron quienes mataron al Señor Jesucristo. Qué duras palabras, ¿no te parece? Sin embargo, son ciertas, todas y cada una de ellas. ¿Cómo te sentirías si fueras tú de quien el Señor dice todas estas cosas? ¿Qué cara pondrías? ¿Cómo te sentirías en tu corazón? ¿Harías algo para cambiarlo? ¿O cerrarías y endurecerías tu corazón como lo hicieron los fariseos? Aún no hemos terminado de describir al fariseo. Parece mentira, pero todavía hay cosas que decir.
Y lamento decir que hay características aún peores que las que hemos mencionado, que podemos decir acerca de los fariseos. Y una de ellas es precisamente que rechazaron al Señor Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y esto lo podemos observar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, versículo 24, que dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Te das cuenta? Veían los milagros, veían el poder de Dios en el Señor Jesús y decían: no, yo no me trago ese cuento. Eso no viene de Dios. Eso es sacar, echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Rechazo total, corazón totalmente endurecido. También en Juan 1:11 podemos leer: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron. Dijeron: no, nosotros no queremos un Mesías así, nosotros esperamos otro tipo de Mesías. Pero tú, ¿cómo crees? No, un carpintero, no. Aún todavía en Juan, capítulo 7, versículo 48, dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? ¿Acaso algún fariseo ha creído en el Señor Jesús? No, están endurecidos, tienen puesto su corazón en las cosas de este mundo. Mientras no pierdan su estatus, mientras no pierdan su poder, mientras no pierdan esa fama y ese nombre que tienen delante de las personas, ellos son felices. Mientras las personas les sigan rindiendo pleitesías, está bien. No quieren creer en Jesús. Pero no solo lo rechazaron y no solo no creyeron en él, sino que además hicieron todo lo que estaba en sus manos para deshacerse de él, apresándolo, golpeándolo, torturándolo y finalmente matándolo, crucificándolo en una cruz, como está registrado ahí en el Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 41, que dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Prefirieron deshacerse del Hijo de Dios, destruirlo, antes que someterse a su poder y autoridad. Prefirieron deshacerse de él. Dijeron: no nos vamos a doblegar ante este Jesús que dice que es el Hijo de Dios. Y yo quiero preguntar esta mañana: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida, hermano? ¿Nos sometemos a la autoridad de Dios? ¿O queremos vivir bajo nuestras propias reglas? ¿Sí nos estamos realmente sometiendo a la voluntad de Dios? ¿O vivimos bajo nuestras propias reglas, justificándonos? Quizá tú ya eres hijo de Dios. Quizá ya has recibido el regalo de salvación a través de la obra de Jesucristo y piensas que ya no tienes nada en común con los fariseos. No es así. Aún somos susceptibles de caer en este tipo de comportamientos. Perseveremos pues, hermanos, en la palabra y en nuestra comunión con Dios para no convertirnos en unos fariseos. Al igual que el fariseo, el publicano también tiene sus características peculiares. Vamos a dejar ya en paz al fariseo. Hay mucha tela de dónde cortar, pero no podemos dedicarle todo el tiempo al fariseo, ¿verdad? Hay que hablar también del publicano, y también tiene sus características peculiares. El primero, el fariseo, como hombre religioso. Este segundo, el publicano, como funcionario público o cobrador de impuestos, que esa es la palabra que utiliza el texto original en griego, ¿verdad? Telonis, que es cobrador de impuestos. En realidad no vamos a ver mucha diferencia
entre el carácter del publicano con relación al fariseo. Ambos pecadores delante de Dios. Y también los mueve el interés, como podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué hacen los publicanos? A este que me trata bien, a este sí, ¿verdad? A este sí lo elogio, a este sí lo invito a comer, porque me trata muy bien. Pero uno que no me trata bien, no, pues no, ¿cómo no voy a obtener? No obtengo ningún beneficio de él. Pero el Señor Jesús dice, ¿qué recompensa tienes si amas a los que te aman? La verdadera recompensa está en amar a aquellos que te rechazan, a aquellos que te tratan mal, a aquellos que te ponen el pie, a aquellos que, no sé, te dan pellizcos, te jalan los pelos, te sacan la lengua. A esos es a los que tenemos que amar. Allí es donde está el mérito, dice el Señor Jesús. Como acabamos de decir, no se diferencia mucho el carácter entre los dos, entre el publicano y el fariseo. Pero al menos una diferencia sí que la hay. Y una diferencia sustancial, la cual podemos definir por la forma en que el Señor Jesús se expresa de ellos, como veremos a continuación en diferentes pasajes. Primero veremos lo que dice Marcos capítulo 2 versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Repito, aconteció que estando Jesús a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Muchos qué? Muchos publicanos y pecadores. Los publicanos seguían a Jesús y comían con él. En Lucas 7:29 podemos leer, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Acudieron allí al bautismo, ¿verdad? Empezaron a escuchar lo que decía Juan primeramente. En Lucas 15, capítulo 15, versículos 1 y 2, podemos leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te das cuenta? Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Estaban interesados, querían escuchar qué tenía que decir este hombre que hablaba cosas maravillosas. No sé si te vas dando cuenta a dónde quiero llegar, a qué punto quiero llegar. La diferencia entre el publicano y el fariseo es la actitud. Mientras los fariseos habían cerrado completamente su corazón, muchos publicanos se sabían pecadores y reconocían su necesidad de ser perdonados, de reconciliarse con Dios a través del Señor Jesús. De igual manera, los fariseos escuchaban a Jesús. También estaban allí presentes. Tanto publicanos como fariseos estaban allí. Presenciaron las palabras del Señor Jesús. Pero los publicanos, sí, al escuchar estas palabras decían, sí, yo soy pecador y necesito que Dios me perdone. Esta era la actitud que tenía el publicano ante las palabras del Señor Jesús. Una muestra del corazón dispuesto a las palabras del Señor Jesús que los publicanos tenían está registrada en Lucas 3, capítulo 3, versículo 12 y 13, que dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Ya viste? Maestro, ¿qué haremos? Estaban allí, iban a ser bautizados y le dijeron a Jesús, Maestro,
¿qué haremos? El mismo Señor Jesús los usó para hacer ver a los fariseos su necedad y su corazón endurecido. Se puso allí a los publicanos. En Mateo 21, 31 y 32 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Aquí Jesús acaba de decir una parábola, ¿verdad?, referente a dos hijos, el cual uno sí obedece, aunque dijo que no, y el otro no obedece, aunque había dicho que sí. Y dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Ves cómo el Señor Jesús reconoce esta actitud en los fariseos? En los publicanos. Dice: allí estaban ustedes. Ustedes escucharon las mismas palabras que los publicanos. También estaban allí. Vieron que ellos se arrepintieron. Vieron que le creyeron a Juan y ni así ustedes fueron capaces de creer. Ni siquiera así lo creyeron. Por eso es que los publicanos y las rameras, dice, van delante de vosotros. Entrarán antes que ellos, antes que los fariseos, al reino de los cielos. Aunque los dos son pecadores, aunque los dos estaban extraviados, el publicano dice: sí, yo sí creo. Yo sí quiero salvación. Yo sí quiero perdón de pecados. Y ya solo como pilón, diré que incluso el Señor Jesús, entre sus 12 apóstoles, tuvo un publicano, o dicho de otra forma, un cobrador de impuestos llamado Leví, ¿verdad?, o Mateo. Lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, que dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y bueno, ya sabemos todos que este publicano llamado Leví, o también conocido como Mateo, sí le siguió. En ese momento se levantó, dejó lo que estaba haciendo y le siguió. Increíble, ¿no? No quiero decir con esto que el publicano fuera superior al fariseo, o que fuera menos pecador que el fariseo. No, nada de eso. Quiero dejar clara la diferencia abismal entre un pecador que se arrepiente y un pecador que no quiere arrepentirse. Y esa diferencia es la humildad. El reconocer que es pecador, el reconocer que necesita ser perdonado. Es más difícil para alguien que cree, reconocer que está equivocado, ¿verdad? Como era el caso de los fariseos, que ellos pensaban que tenían la verdad de las Escrituras y por eso no querían creer, estaban endurecidos su corazón. Es más difícil convencerlo a alguien que cree de que está equivocado y que lo que hace está ofendiendo a Dios. Y el ejemplo muy claro de esto es la parábola precisamente del fariseo y el publicano, ¿verdad?, que acabamos de leer al principio. De ahí la necesidad de estar examinándonos a nosotros mismos constantemente, especialmente cuando empezamos a sentirnos cómodos. Si es que somos hijos de Dios y si es que nosotros somos hijos de Dios, claro, ¿verdad? Y si aún no has creído en Jesús para poder ser hijo de Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Ahora es el momento. Si no has recibido al Señor Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador, como tu Salvador, pregunta a alguien que conozcas, que estudia la palabra de Dios. Acércate a una congregación cristiana y pregunta: oye, ¿cómo puedo ser hijo de Dios?
¿verdad? Bien, con esto damos concluida la primera parte. Ya hablamos sobre el fariseo y el publicano, la diferencia abismal que hay entre estos dos, los dos pecadores, los dos extraviados, pero el uno ha endurecido su corazón, mientras el otro se reconoce pecador, reconoce la necesidad de un Dios, reconoce la necesidad de Dios, del perdón de Dios. En esta segunda parte vamos a ver consecuencias, las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? Bueno, vamos a ver. La actitud con que nos presentamos delante de Dios es muy importante. En la parábola de hoy vemos cómo la actitud de uno y otro sin duda tuvo su consecuencia. El publicano descendió justificado a su casa antes que el fariseo, ¿verdad? En el versículo 14b, me parece que es, el 14b lo dice, el publicano descendió justificado a su casa antes que el fariseo. Asimismo, nuestras actitudes tienen consecuencias, tanto para los que somos hijos de Dios como para quienes no lo son. Pero mayor responsabilidad hay para ti y para mí como hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que nos ayuda a discernir la palabra de Dios y a obedecer. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Te das cuenta? Mayor responsabilidad. Tú y yo conocemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y eso nos da mayor responsabilidad para obedecer y para dar testimonio. Una actitud humilde es siempre grata a Dios, como nos lo muestra el Salmo 51 en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te das cuenta? Ya no seamos más como el fariseo, que pretende ser, que todos son apariencias. Más bien, tengamos un corazón humillado y quebrantado y contrito delante de Dios, porque así no nos despreciará, porque eso no lo desprecia Dios. Acercarnos a Dios con la actitud correcta puede hacer toda la diferencia, pero la actitud de humildad no es solo para Dios. O sea, no se trata solamente de ser humildes delante de Dios, sino que también delante de las personas, ya sean del mundo, ya sea alguien que no ha recibido a Cristo o hermanos en la fe. Sin importar, nosotros debemos mostrar una actitud de humildad. Veamos lo que dice 1 de Juan 4:2. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es muy claro, ¿verdad? No, yo sí soy humilde con Dios porque pues es Dios. Es Dios, ¿no? Él me da todo, Él es mi Padre, Él es el Todopoderoso. Sí. ¿Y tu hermano? Porque la humildad también es amor. Y a tu hermano no le mereces también humildad. ¿No espera Dios que voltemos a ver a los hermanos con humildad? Lo acabamos de leer aquí en el versículo, ¿verdad? Esto explica perfectamente a la vida de todo cristiano, ¿verdad? En donde quiera que se encuentre, donde quiera que estemos tú y yo, esta debe ser nuestra actitud. Sin embargo, lamentablemente hoy en día podemos ver cómo en muchas congregaciones cristianas se ha perdido el enfoque y lejos de tener una actitud humilde con los hermanos, una actitud de amor, andamos con soberbia, con hipocresía, queriendo gobernar la iglesia en lugar de servirla, ¿verdad? El Señor
Jesucristo nos llamó no a gobernar la iglesia, no a ocupar puestos de jerarquía en una iglesia, sino a servirla. Y pues cuando hacemos esto se nota, ¿verdad? Con los de dentro, con los hermanos, pero también con los que nos visitan de fuera, con aquellos que se acercan a una congregación cristiana porque tienen alguna herida, porque quieren sanar algo, porque el Señor los ha estado llamando, porque el Señor los ha estado jalando con lazos de amor. Llega a una congregación cristiana y lo que ve es soberbia, hipocresía y a veces muchas otras cosas más. Hace tiempo hablaba con una persona que venía de fuera, ¿verdad? Y llegó a visitar la congregación y nos acercamos para platicar cuando ya había terminado la predicación y todo el servicio ya había terminado. Entonces nos pusimos a platicar y después de tocar varios temas, incluido el Evangelio, me preguntó algo que lo tenía muy intrigado. Me preguntó, ¿cómo es el sistema de escalafón aquí en esta iglesia? O sea, ¿cómo puedo hacerle para ir escalando de jerarquía? Y yo me quedé así de, ¿cómo? ¿No? Y a mí me pareció un poco loco esto. ¿Te parece loco a ti esta perspectiva que tenía esta persona? Pero viéndolo un poquito, deteniéndome un poquito a pensarlo, la verdad es que no estamos muy lejos de esta realidad. No estamos muy lejos de esta realidad porque nuestra actitud se ha estado extraviando, porque estamos descuidando nuestra relación con Dios. ¿Tienes algún ministerio? ¿Estás en una posición de liderazgo? ¿Eres maestro de jóvenes, maestro en la iglesia, maestro en escuelita dominical, maestro en discipulado? ¿Tienes algún ministerio? Practica la humildad. Practica esa necesidad de estar siempre a cuentas con Dios. No hay fallas en la palabra de Dios y todo lo que Él dice se cumple indefectiblemente. Leamos Gálatas 6:7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Cuál será la consecuencia de una actitud soberbia e hipócrita delante de Dios y de los hombres? ¿Cuál será la consecuencia? Bueno, Lucas capítulo 18, versículo 14b, no deja lugar a dudas. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Señor Todopoderoso y bendito, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra para estudiarla, para escudriñarla, para mirarnos en ella y descubrir cuáles son las cosas en las que te estamos fallando, cuáles son esas cosas en las que nos hemos desviado, cuáles son esas cosas en las que estamos pareciendo más bien fariseos de corazón endurecido que quieren seguir con sus propias reglas en lugar de obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener más bien esta actitud que tuvo el publicano, esta actitud humilde, esta actitud de necesidad, de perdón y reconocer aquellas cosas en las que sabemos que estamos mal, en las que sabemos que te estamos fallando. Toca nuestros corazones, toca nuestra vida, ayúdanos a obedecerte cada día más, a no permitir que este tipo de actitudes permeen en nuestros corazones y tampoco en nuestras congregaciones. Todo esto, Padre bendito, lo ponemos en tus manos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, cuántas gracias te damos esta mañana por haber escuchado de tu palabra, haber escuchado este mensaje, Señor, que nos lleva a reflexionar en cuanto a la actitud que tenemos delante de ti cuando nos acercamos a orar. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos acercado indignamente, indebidamente, y te pedimos, Señor, que obres en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestra vida sea humilde ante ti, Señor. El trato hacia los demás sea un trato de amor y sea humilde también, y que no nos comparemos ni comparemos a los demás, porque todos estábamos en la misma condición, pecadores y ahora justificados por nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nuestro día permanezca meditando nuestra mente en ti, que permanezcamos, Señor, con ese entendimiento de cuál es nuestra posición delante de ti, cuál debe ser también, Señor, esta posición de humildad, que nos ayudes, Padre, a seguir transformando nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón con tu palabra, como lo es la de este día, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.